nombre y cuál es tu trabajo, a qué te dedicas últimamente, qué es lo que hiciste. Ok, mi nombre es Eduardo Alejandro Morino, me dicen Lalo, me dicen otras cosas también, pero me dicen Lalo fundamentalmente. Trabajo como locutor, como actor, como guionista, muchas veces de mis propios textos. Trabajo a nivel periodístico, a nivel artístico y a nivel comercial. Soy la voz de una radio, de la radio FM más conocida o más escuchada en Argentina, de un canal de cable latinoamericano, de distintos programas. Algunos de ellos tienen que ver con el deporte, no tiene eso necesariamente que ver conmigo, pero es mi trabajo, básicamente. Y además soy docente en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ELISA. Me gusta mucho, es un momento de relax para mí, de encuentro vocacional. Y he trabajado en distintas áreas, aquí en Argentina, en el interior, en la ciudad de Buenos Aires y en Latinoamérica sobre todo, después para el mundo también, pero desde aquí, desde Argentina, porque trabajo en castellano neutro, en inglés y en castellano rioplatense. Eh, Trabajé en teatro, actuando, ya sea en teatro, el teatro tradicional, stand-up, en monólogos, y después en producciones publicitarias y algunas producciones amateurs hace muchísimos años, era muy chico. Bueno, o sea, la verdad es una persona realmente muy relacionada con los medios, con todo tipo de medios. ¿Y vos qué crees? ¿Lo que es por ahí lo más efectivo hoy en día, lo que más le llega a la gente? ¿Lo radial o lo audiovisual, por ejemplo? En, Últimamente se está hablando de un concepto que tiene que ver con los medios en relación, que es la transmedia, ¿no? O la transmediación, donde hay gramáticas que se construyen desde un mismo mensaje hacia distintos soportes, ya sea lo radial, las nuevas plataformas, desde el Twitter hasta el podcast, eh, lo audiovisual. Lo audiovisual, además, atravesado también por estas nuevas tecnologías. Tenemos el fenómeno Netflix, por ejemplo, que está produciendo contenidos independientemente de las cadenas, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera también independiente del mandato del rating, para nombrarlo. Por eso creo que no hay una competencia en la que uno de los medios va a ganar. Cuando uno además analiza la historia de los medios, ve que los adelantos técnicos generan sus propias gramáticas en función de pedirle prestado cierta mecánica, cierta dinámica a las artes que la anteceden, si se quiere, ¿no? La relación, por ejemplo, de la fotografía y el teatro con el cine, o de la literatura con la prensa escrita después, de la prensa escrita incluso, y el teatro con la radio. Fíjense que es como si uno lo ve desde el punto de vista de los integrados y no desde los apocalípticos, usando una metáfora bastante de modé, pero útil en este caso, uno ve que las gramáticas van más allá de simplemente la radio, la televisión o la pantalla de la computadora. Creo que hoy conviven y ofrecen mayores posibilidades que compiten. Creo que hoy, y además hoy en día lo vemos, tenés el programa de radio que tiene además su cuenta de Twitter, su blog, incluso en algunos casos nosotros tenemos programas que se escuchan muchísimo y que además tienen transmisión de ese programa en HD, o sea que lo puedes ver como si fuera una especie de talk show a las 12 del mediodía. Y bueno, dentro de todo esto de lo que son los medios, ¿crees que últimamente también hay mucho de humor dentro de la televisión o la radio, o que el humor se utiliza para poder comunicarse a través de las personas, bueno, al público? Sí, de hecho, eh, es complejo el tema, pero eh, nosotros sabemos que a las audiencias uno las puede convencer a través de la llave de la razón, pero la cerradura es la cerradura de la emoción. Esto creo que lo dice Maturana. ¿Por qué? Porque me podés convencer con un argumento, pero me vas a movilizar a partir de la empatía que podamos establecer. Si vos me emocionás, si vos excitás mis pasiones, es recién ahí donde yo me muevo. Y uno de los desafíos para quienes trabajamos en los medios, para los medios, y sobre todo una de las imposiciones del mercado, es movilizar a la gente, a las audiencias, a los mercados, a los destinatarios de estos mensajes,
El humor aparece como herramienta de respuesta casi inmediata, porque en el humor vos tirás el chiste e inmediatamente la carcajada del otro te da la respuesta, primero de que tu mensaje llegó, y después es una movilización, ¿no? Es una movilización orgánica, el otro se está riendo. Esto, quienes hacemos stand-up, por ejemplo, que vas a tener algunas escuelas que te van a decir son monólogos de humor, cuando en realidad es un diálogo con la audiencia. Uno está mirando a ese público, lo está buscando, lo está construyendo, y es a partir de la risa del otro que uno se construye también, se co-construye en este diálogo que se da particularmente en la escena del stand-up, no como soliloquio, sino como una especie de monólogo-diálogo. El humor entonces, hoy en día, vos vas a tener gente que por ahí tiene razón, pero lo importante es que sean graciosos, que caigan bien. Entonces, si bien tenemos al humor como herramienta reconocida, también tenemos una gran fauna de nabos queriendo ser graciosos, porque piensan que, evidentemente, que no es lo mismo hacer humor, ser cómico, que hacerse el gracioso o ser gracioso. Entonces, son distintas, para mí son distintas categorías. Vamos a tener una cantidad de muestras patéticas, no en la acepción denigrante de la palabra, digamos, sino en cuanto a patos, ¿no? a lo que uno siente, de aquel que quiere hacer reír al otro, porque haciéndolo reír se construye en la carcajada, en la respuesta del otro, no es la confirmación del ojo del otro. En algún punto creo que se mueve medio perversamente eso, hay como una impostura, una obligación de ser gracioso, ¿no? Y a veces no sucede así. De hecho, quienes trabajamos en esto y nos fascinamos por esto, sabemos que es muy difícil hacer humor. Y es una de las tareas más serias que hay. Uno puede no ser solemne en el humor, pero sin lugar a dudas es serio. Esto lo trabajamos mucho con una docente del ISER, que es Corina Berminetti. Nosotros damos charlas motivacionales y trabajamos, hacemos seminarios de entrenamiento en competencias comunicacionales, lo que antiguamente eran seminarios de oratoria, donde uno siempre deja en claro que uno no va a ser solemne, pero sí va a ser serio. ¿Y por qué va a ser serio? Porque uno tiene al humor como recurso. Y teniendo el humor como recurso, eso implica la seriedad de saber que vos vas a tener la carcajada del otro. E inmediatamente te tenés que hacer cargo de que el otro está ahí. Porque eso es lo que te asegura el humor, Sí, entre otras cosas. es como un respeto también a, bueno, al televidente o al radioyente, o bueno, mismo a la gente, ¿no?, que va a ver todo lo que es el stand-up. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia, o sea, nota, por ejemplo, con el humor de Porcel, de Tato Bores, con el humor de los años 70 u 80? Ahora, ¿cambió tanto en todos los medios del humor, tanto en la radio, en la televisión, como en cualquier otro medio? Sí, sí, si bien las bases del humor son simples, es uno de los secretos del humor tiene que ver con su simpleza. Uno lee, por ejemplo, Boccaccio, el de Camerón, y hay un punto en el que dibujas la sonrisa, aunque no compartas ese horizonte simbólico en el que se instalan estos hechos, ¿no?, estos gags. Uno puede ver hoy en día Two Broke Girls, por ejemplo, que es una sitcom nuevita, donde tenés dos chicas que tienen unas líneas de diálogo, o las últimas temporadas de Two and a Half Men, donde casi está rayando lo escatológico para el público norteamericano, ¿no?, con insultos implícitos y en algunos casos explícitos. Y de repente ve Yo amo a Lucy, con toda la ingenuidad que tenía Lucille Ball y Desi Arnaz, y dice, claro, las cosas han cambiado, pero en su estructura son muy similares. Casi uno podría esquematizar las estrategias de humor de unos y de otros, y uno ve que en realidad lo que cambia es ese horizonte simbólico en el que se inscriben estas estrategias de hacer reír al otro. Lo que pasa es que además también han cambiado los ánimos de los públicos y han cambiado las construcciones de estos destinatarios. Sí, las Tato Bores, exigencias, por ejemplo, claro, también. Tato Bores le hablaba a alguien inteligente. Tato Bores le hablaba a alguien que tenía tiempo para pensar, el humor político. Quino le habla a gente que piensa, no simplemente que reacciona. Si nosotros vemos el humor de Quino, por ejemplo, de Tato, de Pinti, el Verdaguer, el original, no el gato de Verdaguer que después hace Petty, sino ese Norman Ehrlich,
Estos son algunos de los exponentes de nuestra tierra que empezaron haciendo lo que hoy en día se conoce como stand-up. Pero cuando uno los ve a ellos, el destinatario implícito en ese pacto comunicacional, dado a llamar espectáculo humorístico, tenía a alguien que tenía tiempo de escuchar y iba a pensar, no simplemente reaccionaba. Si pensamos en Corona, tal vez tenemos la otra alternativa, ¿no? Con ese remate estridente, simultáneamente lo parió, y de repente la gente, ¿qué chiste cuando no sé, pero me causa gracia eso último? Tenés modos humorísticos diferentes, la elaboración intelectual del chiste, más lógico, más vinculado al logos, a la palabra, y el otro, más patos, entonces más patético, más mímico, más y el otro se ríe. De esto último hay mucho, últimamente. Y está de acuerdo por ahí en que mucho de lo que es humor británico o estadounidense, por ejemplo en la Argentina, no funcionaría o viceversa también. Sí, el humor, siempre acuérdense que el humor es es una de las críticas más duras y más profundas que la humanidad ha tenido sobre sí misma, ¿no? Eh, cuando uno ve, por ejemplo, los Monty Python en el sentido de la vida, uno de los tantos sketches es un momento en el que llega la muerte, los viene a buscar y termina tomando el té con ellos. Yo soy de familia de ascendencia celta, una combinación de británicos e irlandeses. Ustedes, por una compañía de ustedes, también deben conocer lo que es tolerar a uno de nuestra especie. El humor británico es muy particular, porque la realidad británica es particular. Además, quienes se ríen no son los británicos Margaret Thatcher, son los escoceses, los de Yorkshire, los de los bajofondos. De hecho, en Monty Python, fíjense que la mayoría de ellos mismos en su propia biografía es gente que en algún momento critica la realidad. Y la critica desde la centralidad, porque los ingleses particularmente son muy particulares respecto de leer su propia historia. Pero fíjense que ese es un tipo de humor muy distinto del americano. Si tomamos una película como la del funeral, que se hizo la versión norteamericana, se llamaba, bueno, no me voy a acordar, Death, no me acuerdo, una película de un funeral inglés, magistral, esa película. Se hace en Estados Unidos la versión adecuada al horizonte simbólico de los americanos, donde obviamente quien va a hacer esa ruptura es una familia negra, una familia de color. Dos cosas totalmente distintas. Esto también va a pasar con el humor francés, por ejemplo, el humor inglés, el humor británico, el humor americano, que el humor americano a muchos de nosotros, tal vez Jim Carrey como arquetipo de eso, no nos gusta. Y reconozco la genialidad de Jerry Lewis, pero particularmente esa cosa tan mímica, tan corporal, tan de no sé si no sé si a mí me llega. Pero nosotros somos latinos, tenemos ese otro componente europeo además, y somos latinos por imposición, ¿no? Porque llegamos acá y venimos con estas tradiciones, somos como un palimpsesto riquísimo por un lado, muy contradictorio por el otro, que podemos reírnos de estas, podemos convivir en la diferencia de reírnos de cosas diferentes y sobre todo reírnos de nosotros mismos. Pero sin lugar a dudas el humor está vinculado a la comunidad que lo genera, porque el humor es una crítica, entonces para uno entender este guiño que está haciendo el humorista, generalmente es un guiño que hace a partir de algún tipo de o estigma o herida, o es la alternativa que, si quieren llamarlo Dios, lo podemos llamar Dios, o el que esté ahí arriba, el administrador, qué sé yo, como a ustedes se les ocurra, nos dio como para asimilar lo terrible de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, esta cuestión de ante la muerte me cago de risa, no me importa. Esto no significa que vaya a ser inmortal el día de mañana, pero se acepta la muerte desde otro lugar. Entonces, esa pulsión Eros y Tánatos, con una carcajada pareciera resolverse, ¿no? Y a Freud y a Lacan le garpó toda la carrera, los dos, digamos, ¿no? Pero en un escenario y con una cerveza y con unos amigos, eso de repente nos hace inmortales, por un ratito nada más. Pero está íntimamente vinculado al escenario, al contexto en el que eso se produce.
Fíjense si no tratar de contar un chiste de otro, o tratar de contar un chiste de la Andricina. Son inenarrables. ¿Por qué? Porque la maestría de ese humorista está en generar ese escenario, ese momento único en el que la gracia se produce ahí. Otro ejemplo les doy. Están en misa, aquellos que sean religiosos, están en un velorio. En el velorio se ríen. Cuando salen, porque no quieren reírse, no se ríen. Cuando uno sale de ese contexto, lo cómico deja de ser cómico en sí mismo. Es cuando vuelvo y me estoy riendo como un boludo, pero porque es el momento el que determina esa alquimia de lo humorístico, lo gracioso. Ahí se lo traigo, pero bueno, no diga nada, pues se me desbordó un poquito acá. Pero no se preocupe. Esto vendría a ser como el backstage, ya está grabando, ¿cierto? Sí, grabado. Sí, backstage. Vos imaginate que con el backstage de mis grabaciones en la 100 hacen todo el... Sí, no, con lo que el más cierre, ahora... el